Chamo ardilla alituta imashinaya mashi. Imashinaya mashi. Mata rurakungi. Estoy haciendo la transmisión a los tiempos. Imashutikangi. Ñuka shutika Carlos Shutimika. Carlos Shutimikani. Kikinka imashutita kanki. Maymantata kanki mashiku. Viste de Linas. Imashinaya mashikuna. Maymantata rikunkichik. ¿De dónde me ven? Añituta mashikuna, añituta. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? A los tiempos. Comenten. ¿De dónde me ven? ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Imashinaya mashikuna. Maymantata rikunkichik. ¿De dónde me ven amigos? ¿De dónde? Wauki. Yacha. Zambo. Imashinaya mashikuna. ¿Qué tal amigos? Comenten algo. ¿De dónde me ven? Parlanakushunchik. Conversemos amigos, conversemos. Quapondelix. Penipunk. Imashinaya mashikuna. ¿Por dónde queda Quapondelix? Maihan marca Malcapita Checa Sakiri.
Cuenquita. Cuenca, wow. Cuenca llaqtamanta. Kitimanta. Guapondeli. Cuenquita. Avenida Guapondeli, dice. ¿Es alguna Guapondeli? ¿Es alguna parroquia? Guapondeli en Cuenca. ¿O es...? Porque aquí me sale Avenida Guapondeli. Imanaya, Imanaya. Mashikuna. Ashata parlanakushunchik. Corta las siguientes letras y pega en orden alfabético en las siguientes páginas. Está bien. A, cha, ja, ca, la, ya. Maimanta Kangichik. ¿De dónde son, amigos? ¿De dónde me ven? Dibujo una línea para conectar las letras mayúsculas con las minúsculas. Lee y aprende las siguientes palabras en quichuas. Aicha, cuchi, hatu, inti, camu, lulu, yuyu. Hola, hola. Fuderitz. ¿Qué tal? ¿De dónde eres? Dichos. Dichos, dichos. Ñawitaka rikunchikmi. Ñawitaka rikunchikmi shunqutaqa mana yachanchikchu. Dice, antes de la conquista inca, lo que es ahora Cuenca. Oh, no sabía eso. Era el asentamiento Cañari de Guapondeli. Oh, ok, interesante. Del asentamiento Cañari. En Cuenca también habitaban antes, o sea, antes de la conquista, obviamente, los Cañaris. Creo que sí, ¿no? Cañaris de Guapondeli. Está interesante. Watuchikuna. Imashi, imashi, purin, purin, mana shaykun. A ver, estuvimos en Nishkakuna.
Ñawitaka rikunchikmi, shunqutaka mana yachanchichu. Alli yuraman kimirika, alli llantutami chaskin. Mayjan utka lluqshikmanqa apunchikmi yanapan. Así. Yura. Los que están aquí, si hablan quichua o entienden quichua. Quichua ta rimanata yachankichichu, mana yachankichichu, uyashkankichichu, hamutankichichu. Quichua ta rimanata ushankichichu. Yura urmashkata tukuykunami yantata rurankuna. Yura urmashkamanta debe ser. Yura urmashkataka o urmashkataka. Pero sería hermoso aprender, solo sé algunas palabritas. Este canal es dedicado para eso, para enseñar quichua, compartir quichua, costumbres, tradiciones de la cultura. En general, digamos, de todo el Ecuador, de todas las culturas, tradiciones de los pueblos originarios. Pero en realidad no he salido de mi provincia nada. Por eso tengo solo casi videos de acá, de la provincia, de la cultura cañari. Ari, Sumaymana. ¿Qué palabras sabes en quichua? ¿Qué significa Sumaymana? Sumaymana. Sumaymana. Samay. Samay, samay. Na, 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 na. Dice Sumay. ¿Sería lo mismo que sumac? Sí, son sinónimos. Sumay. Pero eh, suma significa, bueno, en este caso nosotros utilizamos más como algo bueno, también algo bonito. Sumag, sí, sumag, bonito, hermoso, lindo. Si quieres decir, o sea, resaltar más la belleza, sería Sumaymana. Sumaymana, sí, Sumaymana. Sumaymana. Por ejemplo, para decir Sumawarmi sería bonita mujer. Pero si digo Sumaymana Warmi, estoy diciendo una hermosa mujer. Es como que se resalta más Sumaymana, hermosa.
Tira y mica paja. A ver, estuvimos Mana, Upiana, Yaku, Ushashkataka, Kalpachun, Saquilla. Estos son dichos. Eh, Tushungapaka, Piruru, Puchkangapaka, Pitata, Pitaka. Hawataka Sumaimana, Ukutaka Millanaipa. Bueno, aquí se utiliza, por ejemplo, miren, Sumaimana. Dice Hawataka Sumaimana, Ukutaka Millanaipa. Son dichos, ¿no? Que en español significa por dentro una hermosura, belleza, arregladita, pero por fuera deja mucho de qué hablar. Hawataka Sumaimana, Ukutaka Millanaipa. Dice, podrías compartir también algunos lalaikuna. Estaría bien así para expresar cantos en plural. Ay, perdón, ando como quiera ando con gripe. Em, lalai, lalaikuna de carnaval. Estás, o sea, ¿te refieres a las canciones que se cantan en carnaval? En el Lala y Raimi que pasó. Justo iba a ser una transmisión de Lala y Raimi, pero ya no pude. Sí, los Laleis que canta los Urkuyayas, dice. Ah, chévere, sí me sé algunas, pero justo ahí está la caja, miren. ¿Sí ven? Es la cajita o el tambor que nosotros utilizamos para salir a pasear. Lala y Raimi. Pero, ¿de qué? Por ejemplo, hay varias canciones. No me sé todos, no me sé. Bueno, me sé bien poquito y a mi manera. Em, Déjame buscar aquí. En YouTube. También sí hay. La Ley Raimi. Continue. ¿Cuál puede ser? Se va a ver unas chéveres. Está. Rosa Sisa Taitito. ¿Cómo así conoce los? ¿Cómo así conoce los Lala y Raimi? ¿Estaba por acá? ¿Por Cañar o cómo? Coménteme. Claro, claro, le puedo compartir. Sí, sí, le puedo compartir las letras. Ya saben, ya saben que lo importante es compartir el conocimiento. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no compartir este tipo de canciones? Que es parte de nuestra cultura, que es parte de la identidad nuestra. Pues también soy Cañar y, chévere, Cañar, es mi linda yacta. Dice, ¿de qué parte de Cañar? Amo Cañar, sobre todo Shillo, dice. ¿Eres de Shillo? Allá suelo ir por lo general. ¿En serio? Entonces sí debes de conocer. Casi soy tu vecino mismo.
Cañar manta pshmikani. Aquí está, miren las canciones. Virgen María, Tito, alabado Jesucristo, Virgen María, mamita. Este es el saludo cuando uno está ingresando a la casa. Obviamente vamos paseando, paseando. Ahí se dice, alabado Jesucristo, Virgen María, mamita. Alabado Jesucristo, Virgen María, taitito. Esto es el saludo. Bueno, mi abuelita y mi mami contaba que en sus épocas saludaban de esa manera. Se fueron todos. Ari, 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 Ari. Clavencisa, mamita. ¿Qué hice? Este año fui mi primer lalay. Creo que ningún carnaval supera eso, jajaja. Estuve bailando hasta que cerraron la tucaita, dice. Sí, yo también sí salí este año. Ya vine a eso de las 4 sería, 4 o 5 de la tarde. Em, Chévere, chévere. Yo también pienso lo mismo de que, de que es el carnaval, o sea, más bonito, ¿no? O sea, es de nuestra propia cultura. O sea, creo que no sé si hay en otros pueblos eh, que hagan algo similar, ¿no? Pero esto del Alairaimi es nuestra cultura, es el carnaval propio nuestro, del pueblo Cañari. Y yo también pienso lo mismo, que es único. Y me gustaría que sea una de las fiestas grandes, bien grandes, reconocidas al nivel nacional y, ¿por qué no, al nivel mundial? Así como, por ejemplo, en Otavalo es bien conocido por los Inti Raymis, Cotacachi por la toma de la plaza, em, carnavales no sé dónde se celebra la Mama Negra, creo que es, ¿qué más? Ese tipo de carnavales. Así quisiera que sea Cañar, me gustaría que sea una de las fiestas así bien grandes, bien grandes. Sí, 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 sí. Tucaita. En la Tucaita se organiza todo. Sí, sí, sí. Y que salió con alguna comunidad. O sea, fue, por ejemplo, yo a veces me voy y me junto con comunidades así, de otras comunidades y ya. Entonces, hay algún conocido y yo ya me colo nomás a la fila. Por eso le preguntaba
O sea, se fue así vestido o se fue así como turista, como se dice. Mm, mm. Esta es otra canción de la cuñadita. Cuñadita, cuñada, kamba suma kushma mañachi, pachakushma pica, mañachi ya cuñada. Ya me estoy olvidando. Pica. Ujú. Ta cuñada. Reel número 6. ¿Qué más, amigos? Allí Tamashi, Moisés, Imaginaya, Imaginaya, Mashi, Imaginaya, Allituta, Imaginaya Takashkangi. Nunca tomé chichas tan deliciosas, dice. Me llenaba el corazón oír las cajas y oír las historias de quienes en Naval al Urcuyaya me contaban que si se encontraban a cierta hora peleaban entre ellos. Sí, bueno, en este caso sí, creo que hoy en día ya no se ve tanto eso, ¿no? Pero antiguamente sí, mi abuelita, mi mami sí contaban que en realidad sí se daban ese tipo de peleas, cuando a veces se encontraban así grupos, o por ejemplo yo me voy a pasear con mi gallada o con mi gente entre dos, tres, cuatro, un grupo, ¿no? Y pues de repente ahí siempre hay un hito que hace la discordia en el grupo, entonces de repente ahí un ¿qué puedo decir? Un malentendido o de repente ya a veces tienen algunas cuentas pendientes por ahí de alguna cosa que haya pasado. Entonces dicen que, que en carnaval pues salen a cobrar esas cuentas, ¿no? Así, especialmente el día martes que es el Aucatuta, ¿no? El Aucatuta. Entonces... me han contado que martes, ya el día martes, pasear por la noche así es más, ¿cómo puedo decir? Más peligroso, estás más propenso a que te pase algo, o no sé, así, ese tipo de cosas. Ujú. Yo sí, Sumaimana Warmi, Imagina Yakangi. Y las chichas, claro, pues las chichas, deliciosas chichas. Sí, sí, sí. Y se prueba todo sabor, de todo sabor. Las chichas, deliciosas.
el cuisito, papas con cuy, chicha, trago, pero la chicha es nuestra, bebida propia también, la chicha, chicha de jora, chicha de jora. Ujú. Chicha de jora. Estoy. Sí, 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 sí. Me contaban que era algo como tradicional. El que ganaba se quedaba con la caja del otro, algo así. Que sería, ¿qué sería Aucatuta? Y claro, en las peleas, o sea, obviamente, pues obviamente, ¿no? Ya el que gana, pues puede ir quitando todas las cosas, ¿no? Que tiene, la sombrerera, la caja, guaraca, todo, ¿no? Pues puede ir quitando. Es que, como es una pelea, como es una pelea de verdad, entonces quedas también, pues, propenso a que te den un golpe aquí. Imagínense un golpe en la cara con el chicote o con la guaraca, híjole, es un solo golpe y ahí, fa. No, peligroso. Gracias a Dios no me ha tocado ver ese tipo de cosas. Em, ¿Qué sería Aucatuta? Aucatuta, Auca, se me fue el significado de Auca. Auca. Es como que decir sin ley, algo así. Sin ley, sin ley. O sea, ¿cómo lo explico? Em, Auca. Auca hace referencia al espíritu, tal vez, o sea, es como decir el espíritu, por ejemplo, nosotros que somos creyentes de Dios, em, pues digamos que esa noche, porque es Aucatuta, entonces es como que no estamos tanto bajo la protección de Dios, sino que hay quien está más al mando o quien tiene más poder o control sería ya pues lo contrario, ¿no? Eh, las energías negativas, para que me entiendan, ¿no? Entonces, por eso se dice Aucatuta, es como que sin ley, o sea, puede pasar cualquier cosa. Ujú. Auca, Auca, miren, Auca significa enemigo. Ah, no, me estás preguntando, Auca igual a enemigo. Puede ser, no me recuerdo qué significaba Auca. Tengo que hacer más seguidas las transmisiones para ir recordándome. Ñami Kichuata Kungarikuri Mashikuna. Eh, Auca, Auca. Tan, 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 tan. Si pueden ser, busquemos en un diccionario. Aucatuta. Auca. No, no hay. Espíritu. Aucatuta, Aucatuta. Espíritu, alma, significa Auca. Veamos aquí. F. Research. Sí, amigos. Así son las costumbres de acá de mi pueblo. Que se sale a pasear,
de casa en casa. Me siento de chillo porque siempre voy a cañar y voy allá, dice. Fui con mi familia de corazón de allá, pero no fui vestida con ninguna comunidad. Amaría algún día sumarme. Sí, es bonito. Es sumamente bonito. Es bonito. Bueno, al que le gusta, al que le gusta, al que le gusta. A mí, por ejemplo, sí, me gusta, es bonito. Al que le gusta, sí, es bonito. De Shillo, ¿allá tiene familia? Veamos si encontramos en el diccionario. Pongamos musiquita, pero si les gusta el rap en quichua. Soberano, autoridad. Aquí está, bien, ya encontré. Auca. Amigos, Auca, según el diccionario, dice guerrero, militar, soldado. Y en quichua dice ñaupamanta pacha sinchiruna, millay, macanacu runa. Eso significa Auca. Ma- no, este es de acá. Rumiñahuica, Sinchi, Aucamicarca. Personaje inadaptable a las costumbres del pueblo. Mana, Llactacunapi, Yachari Gruna. Paika, Kai, Llactapi, Aucamican. Pero aquí también hace referencia, mira. Macanacu. ¿Qué pasó? Dice. Amaría algún día sumarme, sí. Sí, es bonito. Auki, Auki, príncipe, persona noble, puede ser también un sacerdote, divinidad. Ñawpapacha ushayukruna, atau walpaka atau auki mikarka. Príncipe, Auki. Auki significa príncipe, mire. Allá está mi tribu, dice, una familia con quien suelo ir a compartir ceremonias, quizás conoce a la familia Ordóñez, Taita Johnny. No, la verdad no conozco. Yo conozco así, a veces por, ¿cómo se dice? Por fisionomía, sí conozco. Sé que es de tal comunidad, de tal sector, pero nombre no me sé. Eh, Chévere, chévere. Sí, hay personas que hacen ceremonias, rituales, em,
Si se refiere a eso, ¿no? Rituales en agradecimiento a la Pachamama, a la Ashpa Mama. Pero, ¿tú eres de acá, de Cañar mismo? ¿O eres de Cuenca? ¿O eres de otro país? Ángela, unir, sí, inepto en la casa y pesca. Liwata, chalwata, pashmana, apinata, usha, awasi, 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 awasi. Ay, yo, chaca, puente, chachina, 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 sentarse los niños, dice. Chaquichichu. ¿Qué más? ¿Qué más? Comenten. Imagina ya, imagina ya. Chachun. ¿Qué es esta recortanza? Creo que el. No, esta no. Esta música no. Ahorita estamos full quichua. Los boom baps kilas. Imapita llankangichik mashikuna. Imapita llankangichik. Imatataq punllanta punllanta kinkunaka rurangichik. ¿A qué se dedica? Yo soy de Cuenca, pero voy tanto a Cañares, a danzar y a ceremonias. ¡Wow! Que es mi segunda casa y como buen cañani amante de la luna. Me siento como en casa por allá, dice. Chévere, 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 chévere. Cuenca, Cuenca. A mí, a mí me encanta Cuenca. Yo soy casi siempre voy a Cuenca también, porque es bonito, me encanta Cuenca, me encanta. Sumaymana, Cuenca Yataca. May Sumaymana. Tal vez si le gusta hacer senderismo, para, si le gusta, ¿no? Para, para ver si sale. Porque yo estoy pensando hacer una caminata a la Mama Jinchona. Nunca me he ido. Sí debes de conocer el cerrito ese que queda por allá. Mama Jinjun. Mama Jinjun. Para ver si salimos a hacer trekking. Lo prometido, dos manuales para aprender quichua. Tienes el nivel A1 y el nivel A2. A ver, no, ¿cuántos tenemos conectados? Dos. ¿Creen que sea bueno hacer un cursito de quichua? Pero sí, bien básico, bien básico. Para el, bueno, este cursito, o sea, para las personas que en realidad no, o sea, principiantes. Fuera interesante, ¿no? Hacer un cursito en quichua. Amante de la luna, mamaquilla.
Mashna watatak charingi. Mashna watatak charingi. Ari. 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 Spa. 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 ¿Cuántos años tiene? Ñuka Ishkay chunga pusa. Ishkay chunga pusa watatami charini mashiku. Kikinka mashna watata charingi. Kukuyaya. Sí, para principiantes mismo, dice. Claro. Claro, pues claro. Ya tengo ya aquí el formato, verán. Perdón. Déjenme ver dónde está. Aquí está. Bueno, por capítulos. Capítulo 1 sería Yika, Yika Kuna, o sea, conocer el alfabeto en quichua, ¿no? El alfabeto en quichua, las vocales en quichua. El capítulo 2 sería los números que son yupa y kuna, shu, ishka y kimsa, chusku, pichka, sulta, kanchisisku, is, pusa, giskun, chunga, chunga, shu, y esos. Capítulo 3 tulpukuna, tulpukuna colores, yana, yura, puka, anca, guayla. Ya no me sé más. Bueno, sí hay algunos más. Capítulo 2 Napaikuna. Entraríamos ya a saludos. Napaikuna. Saludos. Imanaya Mashi. Matarruangi. Alipunja. Alichishi. Mishki Shimi Rimai. Cortesías y despedidas. Sería halagos. Despedidas, Kayakama, Minchakama. Siguiente capítulo 6, familia, Ayllu, Ayllu Kuna, Ayllu Manta, Mama, Taita, Hachi, Hatun Mama, Hatun Taita, Wauki, Pani, Aicha Ukumpa Shimikuna, partes del cuerpo humano. Wasipi y Makunamanta, cosas de la casa. Yachana Uku, de cosas de un aula. Pluralización, Taukaya China. Miku y Kunamanta, Pachamamamanta. Sumac, Sumac. No hay Sumac.
¿Qué más, amigos? ¿Qué más? Cuenten algo, pregunten algo. Eh, Mashna watita charingichik. Kaypi rikukuna. Mashna watata charingichik. ¿Qué significa familia? Para tu quichua, ayllu significa familia y comunidad, sea el contexto. Comunidad es aylluyacta, aylluyacta. Y familia es ayllu. Sí. Aylluyacta, comunidad. Sector, barrio, significa Cusca. Después de comunidad viene parroquia, Quitilli. Cantón, Quiti. Provincia, Marca. Marca, provincia. País, Mamayacta. Anjipunja, Guambracuna. Caricuna, Guambricuna, Machicuna. Guairapamushka. ¿Sí saben qué significa Guairapamushka? Bumbaquilas. Viva el país. YouTube quiere pagarte solo por responder preguntas simples en esta nueva herramienta. Parece una locura cuando se lo cuento a alguien. Pai Shunguya Mashi dice. Solo Guaira así, viviendo así. Maimanta Kangi Mashi Moisés. Pai. Pai Shunguya. Maimanta Kangi Mashi Moisés. Solo Guaira igual a viento, sí. Guaira significa viento. Guaira apamushka significa traído por el viento, que no es de este lugar, que son de otros lugares. Guaira apamushka, traídos por el viento. Perú Mamayacta, wow, Perú Mamayacta Manta. Sumaymana Mashi, Sumaymana, Shumaymana. Gracias Moisés, gracias por seguir. Siempre he visto tus comentarios en el canal, gracias. Algún momento, ojalá pueda viajar a Perú. No, de hecho, tengo que viajar. ¿De qué parte de Perú? Para conocer la cultura de allá. Es interesante. Yo te encontré hoy, jajaja. ¿En dónde? Maipi. O sea, ¿me encontraste en persona o mis videos?
Mai Picarcani. Me gusta mucho tu quichua, dice. Sí, últimamente he dejado de hacer videos y todo, porque, que sea, falta de dedicación, creo yo. Ya he estado haciendo otras cosas y no me he dedicado a hacer videos. Mucho tu quichua. Lima Mantacani. Wow, Perú, Lima. Interesante, interesante. Mai suman Mashiko. Lima Yaktata Rixingapa. Lima, Lima. Claro, tus videos, tu canal. Es que estaba escuchando unas capishkas. Supongo por eso me apareció hoy tu canal, dice. Chévere, ya sabe. No se olvide de suscribirse. No se olvidará de suscribirse, de compartir los videos. Este quicho, amigos, es de Otavalo, miren. Cambia algunas palabras y el dialecto más que todo. Ellos dicen Nachu, viernes me, Nachu. Nosotros decimos mancho, Kunanka, viernes mancho. Entonces ellos dicen viernes Nachu, Nachu, pero significa lo mismo. Que dice, claro, pero claro, dice, te cuento, vi que era de Cañar, me suscribí, pero de una, jajaja. Claro, 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 claro. Em, Quiero compartir más videos así de la cultura, pero no sé, a veces me da hueva grabar en el público, sinceramente. Todavía ando batallando con eso del qué dirá la gente. A veces sí ya digo, ya, no importa, pero a veces sí. Y a veces no tengo, o no creo que es un pretexto nomás, de que a veces de decir no hay nadie que me acompañe, por ejemplo. Creo que es solo un pretexto. Pero esperemos que sí. Sí, sí, no, no, de hecho, ya voy a compartir más videitos. Em, sí conoce aquí en Cañar Castillo de Ingapirca. Sí debe conocerlo. Castillo de Ingapirca. Mi comunidad de origen es Akia Ancash. Akia Ancash. Es una comunidad de origen, es Akia Ancash. Wow, interesante. Cuando me invita, Kikinpa llaktata riksingapa, Kikintapash riksingapa, Kikinpa aylluta, Kikinpa mashikunata, Kikinpa yachaykunata, tukuyta, Kikinpa kawsayta, ashata riksingapa. Sería interesante hacer un intercambio intercultural de pueblos originarios de Perú y Ecuador. ¿Qué dice? Interesante. Ya voy a investigar un poco más de de la comunidad, de esa cultura. Ah, he oído. Ancash, dice Ancash, he oído y creo que es lindo. Ancash, en Perú. Sí conoce, mi estimado, perdón. Pen, Ancash. Cuando quiera para que pruebe Pachamama. Pruebe Pachamama.
¿O no es Pachamanga? No me diga eso. No me diga eso. Que se refiere a la Pacha. Bueno, nosotros conocemos como Pachamanga. Sí, Pachamanga. Uy, no. Solo por eso voy a. Solo por probar una Pachamanga me voy a ir a Perú. Hoy no, no. Sí, es uno qué sé, uno de mis sueños de querer ver cómo hacen, cómo preparan y probar esa comida de Pachamanga. Yo sé que ustedes son los duros de eso. Y solo en los videos se ve que es una comida, pero deliciosa, rico, suma y mana. Interesante. Uy, no. Pachamanga, Pachamanga. Uy, no. Siempre he querido comer eso, siempre. Dice. Vaya con fe compartiendo toda la riqueza cultural de Cañarcito. Sí, me llamo Daniela, mi estimada Danielita. Por cierto, qué rica es buena pachamanga. Sí, debe ser, debe ser. Yo solo he visto que son los videos, se ve delicioso. Y ponen así, le cocinan con las piedritas, ¿no? Si no estoy mal. Sí, le cocinan con las piedras así que previamente son calentadas, creo. Y le ponen así de todo, granos, tiernos, la papa, la carne. Uy, no, 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 qué rico, qué rico. ¿Y cuánto tiempo dejan ahí? O sea, cocinar en la Pachamanga, ¿cuánto tiempo? ¿Cuántas horas o un día o cómo? Una noche. Allá donde mi taita hacemos una buena Pachamanga, dice. ¿En dónde? Acá en Cañar, en Chillo. Invitará pues cuando hace la Pachamanga. Yo nunca, 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 nunca he visto y, o sea, en vivo, o sea, decir, wow, yo vi cómo se hace o una vez hicimos, no, nunca. Debe ser rico. No ha probado, no. En Chillo, y nomás nos mandamos unas buenas pachamanga, en serio. Para la próxima invitará. Dix, invitará, mi estimada Danielita, para ir a probar la pachamanga. Con todo un ritual que es la pachita, con cantos y todo. Genial, chévere, genial, genial. Me encantaría participar. Bueno, si es que hay combo, si es que se puede. Pero al menos para que me haga probar un poquito de la pachamanga. Hacemos un hueco en la tierra, calentamos las piedras, cocinamos entre una hora a hora y media. A ver, chévere, sí, sí. Algo así he visto en los videos. Wow, genial. Me encantó, me encantó. Me encantó. Ya me emocioné solo escuchando la Pachamanga. Chay, yangata na mojangi checho, luego chupona ganado que ufiandero canchicho. Na mojangi checho, luego chupona. Na ufianguichicho, dice. Na ufianguichicho. Nosotros decimos ama ufianguichicho. Ama ufianguichicho, humana ufianguichicho. Ellos dicen na ufianguichicho. Ganado que ufiandero canchicho. Luego chepe ganado que na te chanche, chayta ya y picharingichi. Chaymi ashaguta rimangapa chayapanchi y kikimuna oyalingapa kaimi runa rapkapan. Asaguta rimangapapas, uyangapapas rimamanga kapankapas. Shami. Kimere. Pita chare rico chegreni. Nyuka mamata rixi chegreni to kuijam. Shami. Shari Natashina Futanga, Chepustikuna, Chaminga Pustimandaka, Chamanda Takando Stakurishkani, Yanga Tapurengi, Yanga Tamayo Pushparengi, Alta Chuskapurengi, Nishpanga Katakurin, Pustimandaka. Nunca Naya Tindinanda, Naya Chimanda, Charsinani. Na intendinanda, naya chaimandachari, naya chaimandachari. Ellos utilizan más el na para negación.
purinakunata riyanki nishpa tapurikashkani runakuna. Gracias a Dios kunanpi antes karin ashakuta umata asintashpa pinta kidashpa trabajashpa imautaka shinapi kushikuni kinkapak timpika. Chay puntas. Na. Falla, hasta cascam. Bueno, amigos, eh, me voy a comer algo porque estoy con un hambre. Ya me dio hambre escuchando la Pachamanca. Gracias Danielita, gracias Moisés por esta conversación. Sumaimana. Les mando un saludo grande. Cuídense mucho, amigos. Nos vemos. Gracias. Pai, Danielita, Pai. Taita Apunchi, Taita Pachamamita, Kikinkunata. Cuida Pachu, bendiciachu. Chupun Yakunakama. Bueno, ya estaré haciendo más transmisiones, amigos. Gracias por quedarme acompañando porque estaba solito. Gracias, amigos, gracias. Les quiero. Yupaychani shungumanta. Kaya mincha kunakama. Yupaychani.